voy a ocupar bastante menos tiempo que me adjudicaron. Pero déjenme decirles inicialmente que de chico a mí me enseñaron que nunca había que empezar una exposición pidiendo disculpas. Pero yo esta mañana de que llegué al ministerio he cometido una gaffe atrás de la otra. Y no me refiero a la lesión al protocolo de no venir de corbata, porque creo que eso ya pasó, es una prenda que ha pasado a la historia. Pero más bien porque pregunté si tenía tiempo de tomar un café, me dijeron que sí, y cuando vi que ya estaba hablando nuestra colega y maestra de ceremonia Mirta Vila, dije, uy, empezó, y me subí a la mesa, y me subí a la mesa antes de tiempo, porque era la mesa inaugural. Cuando la vi a Belela entre el público, no sabía qué hacer, si bajarme, que era menos grosero. Hace poco estuvimos con Belela dando unas vueltas por acá, por el ministerio, y alguien me preguntó a qué institución pertenecía Belela, y yo decía, Belela es una institución. Yo acá, Belela, después le vi a Carmen, empecé a ver a todos los integrantes del panel ahí, no sabía qué hacer. Entonces traté de disimular, abrí mi portafolio, saqué los lentes. Por favor, todos los miembros de la institución, que veo que hay varios funcionarios acompañándonos, que no digan que acabo de encontrar en mi portafolio los lentes de Mirta Yance. Así que empiezo un poco incómodo de tanta situación anómala. El tema lo hemos conversado mucho desde esta misma mesa y después les voy a contar algunas otras iniciativas nuevas que estamos haciendo conjuntamente la Institución Nacional de Derechos Humanos con el Ministerio de Relaciones Exteriores en torno al voto exterior. Pero yo creo que todos los que han estado trabajando en el tema tienen como un referente que ha sido muy importante, que a casi poco después de un año de vida de la institución, muy poquito después, hicimos nuestro primer informe temático, que es un recurso que tenemos cuando queremos poner en agenda un tema precisamente sobre el voto exterior. Yo no voy a repasarlo, traje acá el informe temático. Además de su contenido, que está además en nuestra página web, fácil de encontrar por informes, inddhh.gov.uy, hacemos referencia al amparo jurídico internacional y nacional que tiene el derecho de los ciudadanos, que consagra el derecho de los ciudadanos que están en el exterior a votar, la Declaración de Derechos del Hombre, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, en fin. Y hacemos referencia a algunas otras situaciones que se viven en América Latina. Una noticia que tiene su lado triste y su lado alentador. Cuando hicimos este informe, en América del Sur habían dos países que no tenían todavía consagrado el voto exterior, que eran Uruguay y Chile. Hoy es solo Uruguay. Chile ya sacó la legislación, están en el proceso de reglamentación, consagrando el voto en el exterior. Hay algún país en Centroamérica, muy poquitos, que todavía no lo han consagrado. En América del Sur, en el hemisferio somos 3 países, nada más, en todo el hemisferio occidental que no tenemos el voto. Y en América del Sur nos hemos quedado solos. Yo digo con cierto orgullo, pero también sentido de responsabilidad. La situación de Chile era muy parecida a la del Uruguay en el sentido que el derecho estaba consagrado constitucionalmente, pero no había habido una ley que permitiera instrumentarlo, reglamentarlo. Y en ese sentido es alentador por un lado y desalentador por otro que en el debate parlamentario que llevó el Poder Legislativo chileno a aprobar la ley que ahora la presidenta tiene para su reglamentación, fue citado por más de un legislador de distintos partidos el informe temático de la Institución Nacional de Derechos Humanos del Uruguay. Eso nos tiene que dar cierto orgullo en el sentido de que no andábamos mal rumbeados, pero también un sentido de responsabilidad muy grande que otros países nos han tomado como ejemplo en materia de doctrina, pero nosotros seguimos con esta asignatura pendiente. Les quiero informar también porque me parece que es bueno que lo sepan, espero que sea alentador, pero espero que además nos ayuden mucho.
que el Consejo Directivo de la institución ha resuelto volver a trabajar, más allá de las tareas continuas que hemos seguido haciendo, volver a trabajar en un nuevo informe. La legislación en materia constitucional y de tratados internacionales está ya muy explícita en el primer informe. Pero a lo largo que se ha ido profundizando el debate, han ido surgiendo argumentos de un lado, del otro, los que son un sostén a la idea del voto en el exterior, los queremos desarrollar, los argumentos que han salido a luz que se oponen al voto exterior y que nosotros entendemos que son equivocados, nos gustaría aclararlos, dar nuestra opinión, nuestra posición. Pero bueno, hemos seguido trabajando ininterrumpidamente. Habíamos logrado en la legislatura pasada algunos avances, como por ejemplo la creación de la comisión bicameral para estudiar el tema. Pero llegaron los tiempos electorales demasiado rápido. No nos olvidemos que la propia institución fue creada en la mitad del periodo del gobierno anterior y fue después de eso que asumimos los actuales directores. Está acá nuestra presidenta, bueno, y celebro que hay varios funcionarios de la institución, algunos de los cuales además me enorgullece mucho que estén acá porque van a ser los que van a estar colaborando conmigo en la elaboración o yo voy a estar colaborando con ellos en la elaboración de este segundo informe, que no sé, veremos cómo le llamaremos, informe complementario o informe voto exterior 2, etcétera. Con el Parlamento hemos mantenido un diálogo muy fluido. Se creó primero un grupo ad hoc de parlamentarios a favor del voto exterior. Se han creado grupos en la sociedad civil. Se han creado grupos de jóvenes a nivel multipartidario a favor del voto de los ciudadanos en el exterior. Y hemos tenido un apoyo muy importante del Ministerio de Relaciones Exteriores en cuanto a la difusión y incluso a la preparación de los funcionarios. Una de las experiencias que yo quería contar para hacer breve mi exposición es que una de las tantas cosas que tenemos que agradecer al embajador Muiño es que se ha establecido un ciclo de conferencias sobre todos los temas migratorios. A la institución se le ha confiado el de migración, emigración, ciudadanía y derecho al sufragio. También el tema de migración y trata de personas. Y estos cursos no son cursos calificables, no se da nota, no se rinde examen, pero son obligatorios para todos aquellos que se presentan a concursos. Entonces es muy interesante que todo funcionario o administrativo que quiere pasar el escalafón diplomático o diplomático que quiere ascender dentro del escalafón pasa por ese ciclo de conferencias sobre el tema migración, donde están incorporados el tema refugiados, al que hizo referencia Varela, que es tan importante y tan sensible en este momento especialmente, el tema trata de personas, que es un tema que lamentablemente se está instalando de una manera distinta y a un ritmo muy acelerado en nuestro país, y el tema de los derechos de los ciudadanos uruguayos en el exterior. También hemos hecho un seminario coauspiciado con el Ministerio de Relaciones Exteriores, hemos participado en todas las actividades que la Ronda Cívica nos ha invitado. Bueno, dejaría por ahí el tema entonces del informe último, las actividades que hemos hecho, y pasar a dar algunos titulares de lo que queremos incorporar y les pedimos que nos ayuden en materia de insumos lo más posible en este segundo informe. En primer lugar, nosotros siempre ponemos el ejemplo de Paraguay, que consagró poco antes que Chile, un par de años antes que Chile, el voto exterior, en una situación mucho más dificultosa que la nuestra, porque la Constitución uruguaya lo prohibía expresamente. Es decir, requería de una reforma constitucional para poderse aplicar. Entre las condiciones para poder votar, la Constitución paraguaya decía residir en territorio paraguayo. Esa frase no solamente se sacó de la Constitución, sino que además se dijo
expresamente lo contrario. No residir en el país no es impedimento para ejercer los derechos ciudadanos. Ese referéndum al cual yo tuve el privilegio, porque todavía no existía la Institución Nacional de Derechos Humanos, de ir de jefe de la misión de observación electoral de la OEA, ese referéndum obtuvo un 82% de aceptación. Yo creo que es algo que nosotros, cuando sentimos sobre todo algunas líneas de argumento en contra a nivel de opinión pública, tenemos que reflexionar, porque a veces nos consideramos una élite maravillosa en materia de cultura democrática, pero yo creo que con este referéndum Paraguay nos dio un ejemplo asombroso. Más del 80% de la población dijo que mis hermanos que viven fuera tengan el mismo derecho que yo, que no me he tenido que ir para votar. En Uruguay a veces uno encuentra, se puede ver en las redes, se puede ver en los seminarios mismos que realizamos, a veces en la sociedad civil, por eso los grupos de acción de la sociedad civil son tan importantes, cierta reticencia. A eso yo quisiera además agregar que nosotros hicimos y tuvo una difusión que nos alegró mucho, y una recepción por parte sobre todo de los uruguayos organizados y residentes, la Ronda Cívica, las asociaciones de residentes en el exterior, el propio ministerio. Hicimos una consulta formal a la Corte Electoral a este respecto. Después de algunas reuniones a las que asistimos con Belela, con el presidente de la Corte, que demostró muy buena voluntad. Yo recuerdo que una de las reuniones, Belela, fue 2 o 3 días antes de las elecciones municipales, donde supongo que el presidente, el doctor Arocena, tendría muchas cosas en la cabeza. Tuvimos una reunión muy buena, donde él, más allá de su posición personal, que vale como una opinión más, nos ayudó a elaborar, a ir descubriendo la cantidad de cosas que hay que desenredar para que, una vez que se apruebe la ley, no perdamos otra elección de por medio en la instrumentación de los mecanismos. Y en ese sentido, la Corte Electoral, o él manifestó su voluntad, su buena actitud para poder colaborar en buscar los mecanismos. Ustedes saben que esto ha sido motivo de discusión de cuál es la mejor manera de hacer el nuevo padrón. Cuando salió el primer informe temático de la institución, el día de su presentación en el Parlamento, no solamente había gente de todos los sectores partidarios, sino que había gente de todos los sectores pro y contra voto, cosa que también fue muy positivo. Y el entonces vicecanciller Roberto Conde dijo que desde el punto de vista de la estructuración del voto consular, la Cancillería en 6 meses podía armar la organización y la infraestructura necesaria. Pero se manejaban distintas hipótesis en materia de padrón y de registro. Una idea que nos había planteado el entonces presidente desaparecido de la Corte Electoral era que cada país tuviera su letra y que se agregara, para simplificar el trámite, a las 3 letras que preceden la numeración en las respectivas credenciales, la letra del país de residencia. Pero todavía en materia de definiciones de la Corte hay muchos temas que no nos va a dar el tiempo de abordar. Después veremos si hay tiempo para preguntas y eso, como por ejemplo la obligatoriedad del voto. ¿Se puede instaurar el voto en el exterior sin establecer su obligatoriedad que manda la Constitución? Hay que hilar muy fino en eso, porque ¿cómo se puede establecer la obligatoriedad cuando no todos van a tener condiciones? Hay países donde ni siquiera tenemos consulados. Pero bueno, finalmente el Consejo Directivo de la Institución Nacional de Derechos Humanos envió una serie de consultas y recibimos una respuesta que nosotros valoramos muchísimo. Porque no contesta las preguntas, contesta otra cosa mucho más importante que no está en la nómina de preguntas. No nos dice si hay que poner una letra por país, no nos dice si el voto va a ser obligatorio, no nos dice cómo se establecería la multa, nos dice algo mucho más importante. Para contestar estas preguntas, nosotros tenemos que tener la ley aprobada arriba de la mesa, o
dar la opinión sobre un hipotético proyecto de ley. Y esto es de una importancia tremenda, porque la Corte Electoral lo que nos está diciendo es: no es necesario reformar la Constitución porque el derecho ya está consagrado en la Constitución. Estamos esperando una ley, no una reforma. Y esto despeja uno de los aspectos más difíciles que hemos encontrado en el debate con el sistema político. La Constitución uruguaya es una Constitución que desde mi punto de vista, a lo mejor los abogados ahora me matan, y sobre todo si hay constitucionalistas, desde mi punto de vista es hasta excesivamente severa en los casos de suspensión de la ciudadanía, que traía aparejado naturalmente la pérdida de derecho del voto. Pongo un ejemplo. Se le suspende la ciudadanía a aquellos que estén procesados sin sentencia firme por delitos que, en el caso de recaer una sentencia condenatoria, implicaran penas de penitenciaría. Esos no pueden votar. Pero hay otro artículo de la Constitución que dice que se presume la inocencia de todo aquel que no tiene sentencia definitiva. Yo veo que ahí hay un tema, se le presume inocente pero no se le deja votar. Entonces, lo pongo como ejemplo en el sentido de que los casos de suspensión de la ciudadanía son severos, pero no figura en esa lista tan minuciosa y a mi juicio excesivamente severa, no figura en ningún lugar el avecinamiento. Es decir, en ningún lugar se establece la suspensión de la ciudadanía por residir fuera del país. De hecho, votan en las elecciones ciudadanos que residen en el exterior, pero votan aquellos que pueden venir, ¿no? Pero no se le dice: no, usted no puede votar porque no vive acá. Lo sacamos del padrón porque es residente de Buenos Aires, por ejemplo. Quiere decir que la Corte establezca por escrito y en forma expresa que basta la modificación legal, una ley que por modificar el sistema electoral requiere las mayorías especiales necesarias, es un paso adelante desde nuestro punto de vista muy importante. Y a partir de ahí entonces es donde nosotros estamos trabajando este segundo informe para salir al cruce, y con esto redondeo y termino, a los argumentos que más estamos escuchando y que más se ponen a veces arriba de la mesa. A mí en lo personal me preocupa porque lo veo en programas televisivos. Vieron que ahora los programas políticos televisivos tienen la costumbre de que se repiten. Entonces de repente uno ve un debate entre legisladores que puede resultarle interesante, mucho, poco, regular o muchísimo, y al otro día lo vuelve a ver, y a la semana siguiente lo vuelve a ver. Yo ayer, por ejemplo, en la televisión vi un debate sobre qué iba a pasar en las elecciones internas del Frente Amplio, que ya fueron. Pero sobre todo los canales llamados de interés público tienen esta costumbre de repetir y repetir y repetir los programas. Entonces se repiten y se repiten también los argumentos. Y un argumento en el cual se ha estribado mucha gente en el sistema político es el de que el primer artículo de la Constitución dice que la República Oriental del Uruguay, no quiero prender la computadora para ganar tiempo, la República Oriental del Uruguay es la organización política y social de todos los habitantes de su territorio. Palabra más, palabra menos, los abogados corríjanme si. Pero el concepto es ese y creo que las palabras también. Entonces dice, bueno, entonces los que no están en el territorio no integran la organización política llamada República Oriental del Uruguay. Y acá me parece que es muy importante que nos vayamos acostumbrando a una línea de argumentación que nosotros queremos desarrollar con otro nivel jurídico que el que yo estoy utilizando en el nuevo informe, que es que a la Constitución hay que leer cada artículo, incluso cada capítulo, hay que leerlo en el contexto de la sección que refiere a una temática determinada. El primer artículo de la Constitución integra la primera sección que se refiere a la soberanía nacional, a la soberanía del país. La sección tercera se llama, yo creo que hasta el título es de una elocuencia tremenda, de la ciudadanía y el sufragio.
Entonces es lo que dice esa sección de la Constitución la que nos tiene que interesar en los efectos de saber si existe o no el derecho al voto, y es ahí donde no está prohibido, por lo tanto está permitido, el voto de los ciudadanos en el exterior. Segunda cosa que se argumenta mucho, bueno, yo creo que es tan flojo el argumento que no necesita desarrollarse demasiado, que esto ya se plebiscitó. En primer lugar, a mí no me gusta la idea de que cuando una cosa se plebiscita quiere decir que no se puede volver a plebiscitar, si no, si las mujeres en el mundo no tendrían derecho a voto, ¿no? Pero además, nunca se plebiscitó el derecho de los uruguayos a votar. Lo que se plebiscitó es una modalidad para cuya ejecución sí se requería una reforma constitucional, que era el voto epistolar para poder llegar a mayor cantidad de uruguayos que los que se llegarían con las mesas consulares. Estos argumentos a mí me parecen de muchísima importancia. Seguramente después que termine, para felicidad de ustedes, así lo hago más breve, me voy a acordar de una cantidad de cosas que debí de haber dicho, pero me parece que es en esta línea y en esta acción. Decía Velera el tema de los tiempos políticos. Nosotros queremos que este segundo semestre sea el semestre de la generación de opinión, cosa de que al inicio del próximo periodo de sesiones ya haya un proyecto de ley sobre estudios, si no, se nos vuelven a venir encima los tiempos electorales. Y sí que nosotros vamos a hacer un esfuerzo tremendo. Termino felicitando a la Ronda Cívica por la campaña extraordinaria que han hecho de difusión a través de cartas a los legisladores de un proyecto concreto. ¿Será ese o será otro? Pero que desde el exterior estén llegando 20, 30 cartas al Parlamento por día, difundiendo el mismo texto, ya lo conocen de memoria los legisladores, me parece que es una voluntad muy importante de interés y de presión en el mejor sentido de la palabra. Y quiero decir, y con esto sí termino, que tenemos que pensar también en los argumentos que no son estrictamente jurídicos. Acá, si ustedes me lo permiten, porque creo que luego prácticamente todo el sistema político se ha hecho eco un poco de esa definición, de ese concepto. Alguien que yo quería mucho decía que el Uruguay era una comunidad espiritual. Además del derecho jurídico, nosotros vemos en el derecho al voto el acercamiento al ciudadano que no puede vivir en su tierra. Y eso me parece que es de una importancia fundamental. Decirle al que está afuera, se sigue sintiendo uruguayo, escucha Citarrosa, anda de alpargatas, toma mate, quizás más que cuando vivía en el Uruguay para sentir ese apego, decirle, pero cuando decidamos nuestras cosas, tú no puedes votar. No, ahí no te crees. Decirle lo contrario es extenderle una mano diciendo, nosotros te queremos, te sentimos nuestro compatriota, nos encantaría que pudieras vivir en tu tierra. Yo creo que esta dimensión no estrictamente jurídica es muy importante, sobre todo por las características de la colonia uruguaya. Si uno piensa que, dice la gente experta en situaciones de emergencia, que como hubo ahora en las recientes inundaciones, que la clasificación y la organización de distribución, etcétera, es lo más difícil en la ayuda humanitaria. Si uno piensa que en Cardona los primeros alimentos no perecederos, los primeros pañales, los primeros abrigos, llegaron desde Australia y ya clasificados como para poder ser entregados de inmediato, uno piensa que esa gente que no se olvida de nosotros necesita y merece que le digamos categóricamente que nunca nos vamos a olvidar de ellos. Muchas gracias.